Quiero invitarle que abra en su Biblia, en el Evangelio de Lucas, la enseñanza del Hijo Pródigo. Eso está en Lucas capítulo 15, verso 11. Amén. La Biblia nos narra esta historia de amor y es uno de los pasajes más conocidos por los creyentes. Esta historia nos habla de dos hijos. Uno era hacendoso y fiel, el mayor de ellos, y trabajaba en los campos de su padre sin queja. Y dice aquí la narración que él era obediente, que no desobedecía a las órdenes de su padre. Pero el menor de ellos era rebelde, le gustaba divertirse, le gustaba la diversión desmedidamente. Resultó perezoso, resultó siendo un joven malo, sin amor a la casa de su padre. Desarrolló malos hábitos, derrochó el dinero que su padre le había entregado en algún momento, y dice la Escritura que en un momento dado se convirtió en causa de vergüenza para su padre. Este hijo menor pidió al padre el dinero que le correspondía como hijo heredero. Es la costumbre, y aún en nuestras en las leyes hay una libertad para entregar o para dar la herencia a los hijos. No hay leyes que pueda impedir, siempre y cuando se cumplan las condiciones, de poder entregar herencia aún el padre estando en vida. Entonces, este hijo un día se cansó. El pedir al padre la herencia pareciese que estuviese cansado de estar sometido a las normas y a las leyes que habían dentro de su casa. Se parece a la otra parábola de los dos hijos, cuando el padre pide a uno de ellos que vaya al lugar de trabajo para recoger la cosecha, y él le dice: no, iré. Y el otro le dice: sí, ya voy, y no va. Y pareciese que fuese esta misma historia, o que fuese este mismo hijo al cual el padre invita a trabajar en su obra. Entonces, este hijo, en el caso del hijo pródigo, dice la Escritura que reclamó a su padre la parte de la herencia que correspondía. El padre da el dinero que le corresponde, y dice la Escritura que el hijo partió hacia una provincia o una ciudad muy apartada, pero no para invertir, no para ejecutar la buena enseñanza que había recibido del padre, que era ser un buen administrador de las riquezas que él le entregaba en su mano. No era para vivir sabiamente conforme a las instrucciones que había recibido en casa de su padre, sino que pedía esta herencia para malgastarlo, para disfrutarlo a su acomodo. Dice la Escritura que lo malgastó con amigos, lo malgastó en bebidas, con prostitutas, con mujeres, y dice que al poco tiempo se quedó sin dinero. Y al quedarse sin dinero, pues los amigos que tenía no eran amigos de él, sino que eran amigos de las riquezas obtenidas por su padre, que habían sido entregadas a él. Y dice la Escritura que él quedó solo y lejos en una provincia, lejos de su casa, lejos de la casa del padre. En un momento dado, dice la Escritura que vino una dura situación, vino una sequía tan fuerte que había poca comida y por consiguiente poco trabajo. Y el joven comenzó a pasar dificultades. Tal vez sus prendas, o es lo lógico, que sus finas vestiduras o sus costosas prendas se fueron convirtiendo en harapos sucios. Finalmente dice la Escritura que consiguió un trabajo que era indigno para todo aquel que
amaba las normas y las leyes del Padre. Era un trabajo que se le entregaba a los gentiles y este era el cuidado de los cerdos. Pero dice que la situación era tan dura que él deseaba comer los alimentos que daban a los cerdos, las algarrobas que los cerdos comían. Y dice la Escritura que en un momento dado él se sintió miserable y comparándose ahora lejos de la casa de su padre. Él comenzó a reflexionar, a recordar los jornaleros en casa de su padre, que aún esos que eran jornaleros, que trabajaban de sol a sol en el campo, estaban en mejor condición que él. Y él, al darse cuenta de esta situación, dice la Escritura que se levantó y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sabía que la ofensa no solamente había sido contra su padre, sino que la ofensa también había sido contra Dios, contra el que todo lo ve, contra el que está en los cielos. Su ofensa había sido contra aquel que establece las leyes de vida, las leyes de el cuidado de nuestra alma, del cuidado de nuestro cuerpo. Había ofendido, se había ido en contra de toda norma establecida por Dios. Y él dice: he aquí yo perezco de hambre. Reconoce su condición. Y dice la Escritura que al llegar a casa pensaba en decirle a su padre estas palabras para poder ser recibido nuevamente. Él sabía o entendía que ya no podía ser recibido como hijo, pero tal vez sí como un jornalero más dentro de la casa de su padre. Y él pensaba estas palabras: le diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero dice la Escritura que él se levantó y fue a casa de su padre. Un trayecto largo, porque cuando hay abundancia de dinero, cuando hay abundancia de toda riqueza, se busca irse a los lugares más lejanos. Pero estando en los lugares más lejanos, todo escaseó, todo pereció, toda riqueza. O sea que la condición ahora para devolverse era trabajosa, era difícil, era muy dura. Y este joven comienza su viaje de regreso a casa. Tal vez venía avergonzado, venía pensando muchas cosas, apenado por todo el dolor y la amargura y la tristeza que había causado a sus padres o a su padre, a su hermano. Tal vez en el trayecto a casa venía con cierto temor de ser rechazado, de no ser bien recibido, o tal vez él venía pensando: ¿cómo será que me van a recibir? ¿Cómo haré para volver a entrar a esa casa donde hay abundancia de todo bien, de toda riqueza, que aún hasta los jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Era un padre generoso, aún con los jornaleros. No solamente pagaba el salario, sino que este padre tenía el cuidado del alimento de sus jornaleros, cosa que hoy en día no se ve, ¿no? Pero dice la Escritura que este padre era un padre generoso, bondadoso, era un padre espléndido. Tal vez él venía pensando: ¿estará la puerta que siempre mantiene abierta para todo aquel que quiera entrar en casa de mi padre? ¿Será que la encontraré nuevamente de esta manera? ¿Estará cerrada? ¿Cómo haré para entrar? ¿Me dejarán entrar los criados? ¿Será que me reconocerán? No se sabe cuánto tiempo estuvo ausente en casa de su padre. Y tal vez al estar frente a su padre
la pregunta sería, ¿será que mi Padre volverá a dirigirme su palabra o callará? ¿Sí? ¿Me permitirá mi Padre regresar, entrar nuevamente al hogar de donde salí después de tanto tiempo de ausencia y ahora volver a Él en toda esta vergüenza, en toda esta escasez? Y tal vez se pensaba muchas otras cosas más. Pero dice la Escritura que este padre estaba en la puerta. Dice de la siguiente manera, verso 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. O sea que sus pensamientos estaban equivocados. Su padre no tenía cerrada la puerta. Por el contrario, el padre estaba a la espera. Día tras día estaba esperando el regreso de ese hijo rebelde, de ese hijo que traía vergüenza a casa de su padre, de ese hijo que había tomado la decisión de apartarse del cuidado de su padre, del cuidado que proveía la casa de este hombre. Dice la Escritura que este hijo comenzó a hablar, comenzó a decir: Padre, he pecado de tal manera contra ti y contra el cielo, contra ti y contra Dios, y por esta razón, por haber transgredido tus mandamientos, por haber transgredido tu palabra, ya no soy digno de ser tratado como uno de tus hijos. Amén. Y así éramos nosotros. A veces estamos bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios, pero nuestro corazón y nuestra mente están en un lugar lejano. Se han apartado a una provincia muy lejana. Y cuando nos damos cuenta de que el haber estado en un lugar lejano, aunque nuestros cuerpos están presentes, pensamos que el volver a Dios será difícil. El volver a levantar nuestra oración y creer que no seremos escuchados. El volver a tener esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. Pensamos que por nuestra rebeldía o por nuestra condición humana alejada de Dios, no tendremos ese buen retorno a nuestro Padre Celestial. Y nosotros deberíamos de pensar que podríamos ser como el hijo pródigo, o también pensar que somos tan buenos y podríamos ser como el hijo mayor, pero aún el hijo mayor tenía grandes errores, tenía conceptos equivocados de lo que es estar cerca del Padre, tenía conceptos equivocados y erróneos de lo que es una verdadera relación con el Padre. Dice la Escritura que el Padre lo único que hizo fue dar la orden a sus jornaleros y decir las siguientes palabras: sacad el mejor vestido, arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, somos revestidos de justicia. Son despojadas nuestras vestiduras sucias y podemos estar frente al Padre, cerca del Padre, al lado del Padre. Él dice: sacad el mejor vestido y vestidle. Y cuando tenemos vestiduras limpias por causa de la palabra, por causa de la justicia de Dios, el obedecer la palabra de Dios, retorna a nuestra vida la autoridad. Y esto es lo que hace el Padre: restaura la autoridad a su Hijo. Por eso dice: poned
anillo en su mano. Restauró la autoridad que había perdido, que se había dejado quitar, y calzado en sus pies. O sea, él ahora ya no caminaría lejos de la instrucción del Padre, sino que ahora este calzado manifestaría que caminaría conforme a las instrucciones de Dios. Ya no caminaría descalzo, ya el suelo caliente no lastimaría sus pies. Ahora caminaría en la paz de Dios, en la libertad con la que el Señor nos ha llamado. Amén. Entonces el Padre también sigue diciendo: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y nos habla la Escritura que cuando Él nos llama, cuando nosotros abrimos la puerta, Él dice que Él entrará y cenará con nosotros, cenará conmigo, dice la Escritura. Y es un llamado a los hijos de Dios, a nosotros sus hijos, para que entendamos que es mejor estar al lado del Padre, que cerca del Padre nada nos falta. Cerca del Padre nuestras emociones son calmadas por su paz, por su sosiego. No tenemos que ir a buscar en el mundo las cosas que el mundo ofrece, aunque son hermosas y son aparentemente llenas de paz. En últimas, lo que trae es aflicción y angustia a nuestra alma. Pero cuando estamos cerca del Padre, Él conoce todas nuestras aflicciones, todas nuestras emociones, y nos levanta y nos restaura. Dice la Escritura en el Salmo 55: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El haberse vuelto a la casa de su padre le hacía un hombre justo, le hacía un hombre que volvía y retornaba a las instrucciones de su padre. Amén. Este padre dice: preparen comida como para hacer una gran fiesta. De por sí era una gran fiesta. Era la fiesta, diría yo, la más alegre, porque dice él que su hijo que estaba muerto, que su hijo que había perdido la relación con su padre, ahora era restaurada. Él les hace ver a los jornaleros, les dicen: miren lo que sucede ahora. Mi hijo precioso estaba muerto, pero ha revivido. Ha vuelto a mí, está aquí. Regocijémonos y celebremos. Y fue así que el hijo extraviado no fue castigado, ni reprendido, ni rechazado. La puerta que él se imaginó cerrada estaba, por el contrario, abierta. El padre estaba alborozado, deseoso, esperándolo, no estaba enojado. Por el contrario, estaba deseoso de su regreso. Y el hijo fue tratado como hijo y restaurado todas las bendiciones que como hijo tiene. No fue recibido como jornalero ni como alguien extraño, sino como hijo. Por el contrario, dice la Escritura que el hijo mayor tomó una actitud no de alegría, y dice en el verso 25: y su hijo mayor estaba en el campo, estaba haciendo la obra de su padre. Y muchas veces nosotros estamos en la obra de nuestro Padre, pero sin tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Pero dice la Escritura que cuando éste se desocupó de sus labores, vino, y llegando cerca de la casa, quiere decir que estando en los terrenos de su padre, no tenía o no sentía la libertad de acercarse y estar cerca de su padre. También estaba lejos de casa. Y a veces en la vida, como hijos de Dios, nos sucede de esa manera. Estamos en los terrenos, en los caminos del Señor, pero no tenemos una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Y llegó cerca de la casa, oyó la música, o sea, no entró a disfrutar de la alegría de su Padre. Era la alegría de su Padre, era el gozo de su Padre. Y ese gozo es compartido, es transmitido a todos aquellos que le aman. Había alegría. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. O sea,
Esta situación, este cuadro manifiesta la lejanía del hijo mayor con su padre. Estaba igual que el hijo pródigo. Tu hermano ha venido a tu padre, ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Amén. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. O sea, la manifestaba que ni siquiera era capaz de amar a su hermano menor. Lo rechazaba. Y hay un versículo en las Escrituras que nos dice: ¿cómo podéis decir vosotros que amáis a Dios que no le veis? Y no podéis amar a vuestro hermano, a tu prójimo que sí le veis. Y eso habla de una hipocresía. Dice que el hijo se enojó en gran manera y no quería entrar, por tanto su padre salió y le rogaba que entrase. Hay situaciones, hay momentos en los que el padre ruega para que sus hijos disfruten, gocen de la presencia del Padre, de los beneficios de estar al lado del Padre. Pero a veces actuamos como el hijo pródigo, pero el hijo pródigo fue más grande que el hijo mayor, porque reconoció su error, porque reconoció su pecado y se arrepintió y volvió a casa del Padre. Y el hijo mayor, que vivía dentro de la casa de su padre, también actuaba como hijo pródigo, lejos, trabajando, ocupado y sin tener una relación íntima con su padre. El hijo mayor, después de tanta insistencia de su padre, habla diciendo estas palabras: he aquí, tantos años te sirvo, tantos años que he estado en este servicio al Señor, tantos años que he servido a Dios, tantos años que te he cantado, tantos años que te he servido, he ofrendado, he diezmado, he orado, he hecho ayunos, he hecho muchas cosas, no habiéndote desobedecido en nada, y nunca me has dado algo. Estoy hastiado de estar yendo a la iglesia. Estoy cansado de estar madrugando. Yo no veo frutos, yo no veo beneficios. ¿Será que esas son las palabras de algunos de ustedes? Yo creo que sí. Si a veces son las palabras del pastor en sus oraciones a Dios, ¿cuánto mayor no serán las de ustedes? Yo no veo transformación en mi casa, en mi hogar. ¿Cuándo se convertirá mi esposa? ¿Cuándo se convertirán mis hijos? Te he servido y estoy hasta aquí. Nunca, jamás te he desobedecido. Y nunca me has dado algo de lo que te he pedido. Pero aquí no dice pedido. Aquí dice, nunca me has dado. O sea, él estaba esperando que el Padre recompensara esas labores que él estaba haciendo. Él esperaba eso. Cuando me comparo con mis amigos del mundo, parece que ellos tienen mayores bendiciones que las mías. Y yo me esfuerzo, me levanto, pero cuando me comparo con mis compañeros, con mis compañeras de trabajo, con mis vecinos, con mis vecinas, pareciera que ellos están en mejor bendición que yo. Y él dice eso: y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, eran los amigos ricos los que lo invitaban a él a comer banquetes. Y él no podía, siendo un hijo de rico, hacer lo mismo con sus amigos. Por eso se quejaban. Pero cuando vino tu hijo, que ha recibido los bienes y la parte que le corresponde, y que ahora las ha consumido con amigas prostitutas, con amigos ladrones, con sinvergüenzas, con vagos, con derrochadores. Tú lo recibes, y no solamente lo recibes, sino que le colocas las mejores vestiduras. Y no solamente eso, papá, sino que restauras la autoridad a ese hermano derrochador. Y no solamente eso, sino que ahora
le coloca sandalias nuevas en sus pies para que camine por donde Él quiera dentro de tus terrenos. Entonces le dijo el padre: hijo, tú siempre estás conmigo. O sea, el padre siempre está observando lo que el hijo está haciendo. Eso es lo que quiere decir. Él está viendo su esfuerzo, su trabajo, sus labores, el levantarse temprano, el acostarse tarde, el atender a los jornaleros, que todo marche bien en sus terrenos. Él está observando eso como padre. Por eso le dice: tú siempre estás conmigo haciendo las labores, pero no tienes una relación íntima conmigo. Por eso no me has pedido, no has entendido que todas las cosas que están aquí, que son mías, también son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, mas era necesario alegrarnos, regocijarnos, porque este, al igual que tú, es mi hijo. Este es tu hermano que estaba lejos de casa, apartado de mí, necesitado de todas las cosas que yo puedo proveerle. Pero este ha entendido mejor que tú la relación de estar cerca al Padre. Él sabe que todo lo que me pida yo se lo doy. Se trabaja mucho en los caminos del Señor. Te has esforzado y has luchado en los caminos de Dios, orando, soportando ciertas situaciones, circunstancias, pero se te olvida que el Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y la puerta se os abrirá. Porque todo lo que pidas al Padre en mi nombre, si has amado y perdonado a uno de tus hermanos, así como a este que estaba perdido, todas las cosas yo te las doy. La falta de perdón no nos deja ver la bondad del Padre. El no perdonar a otros no nos deja ver las misericordias que el Padre tiene para con cada uno de nosotros. Él dice: era muerto y ha revivido. Ha vuelto a tener una relación íntima conmigo, y no solamente conmigo, sino que ahora la quiere tener contigo, que es tu hermano. Se había perdido, o sea, tomó la decisión de caminar perdidamente, pero ahora es hallado. No encontraba el regreso a casa, pero lo encontró, porque este padre había colocado en el corazón de estos hijos las instrucciones, la palabra, para que en cualquier momento de la vida, por su libre albedrío, llegasen a tomar caminos que los conducirían lejos de la casa del Padre, les hiciera volver de regreso a casa. Y es lo que Dios quiere. Dios ha puesto en nosotros su palabra, ha puesto en nosotros su instrucción, pero somos nosotros los que decidimos retornar en ese camino que es su instrucción de regreso al Padre, para tener una mejor relación con Él, una relación íntima con el Padre. Y cerca del Padre nada falta, todo nos lo suple, todo es suplido. El amor de Dios es tanto para los que caminan en su palabra, a los cuales quiere que entiendan que Él quiere que disfrutemos de todas las cosas que Él tiene como dueño del universo. Que no dudemos que Él nos puede dar aquellas cosas que pensamos imposibles para nosotros. Aquí Él estaba triste por un cabrito que el Padre no le daba. Todo lo que yo hago, todo lo que me esfuerzo, y ni un cabrito es capaz de darme mi papá cuando estoy reunido con mis amigos. Nuestros hijos pueden abrir las puertas del armario de nuestro cuarto y escarbar y esculcar y sacar y volver a meter, porque son nuestros hijos. Pero la señora, la empleada, no.
Si la empleada está abriendo las puertas y está escarbando, ella no tiene por qué hacerlo, porque ella no es mi hijo, no es mi hija. Todo lo mío, lo que está allá adentro es tuyo. Tu trabajo, tu casa, la que todavía no te ha llegado, el trabajo que todavía no te ha llegado, pero que está ahí esperándote, el mejor salario, la mejor casa, un mejor carro, una mejor provisión financiera, buena salud, sanar, que el Señor nos sane. Todo eso es de Él. Todo. Pero debemos de tomarlo, de pedirlo al Padre que todo lo provee. El mundo es así. El mundo cree que el árbol que nace torcido, su rama jamás se endereza. Dios es un hacedor de milagros. Para Él no hay nada imposible. Esas frases son para los que no conocen al Señor. Para nosotros son todas posibles, porque Él es el dueño de todas las cosas y el hacedor de todas las cosas. Por eso no debemos de desanimarnos. Por eso debemos de seguir haciendo lo pertinente a la obra de Dios, pero ahora teniendo una mejor relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tus misericordias. Te doy gracias por los hermanos que hoy han venido, Señor. Tú nos amaste tanto, de tal manera, Señor, que anhelas de nosotros esa mejor relación contigo, esa mejor relación con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestro padre, madre, esposo, esposa. Es allí donde comienza también una relación íntima contigo, Señor. Tu palabra dice que nos esperas, así como al hijo pródigo, ansiosamente el regreso de su hijo a casa. Así anhelas tú, Señor, que regresemos nuestros corazones y nuestras mentes a ti, Señor.